Esa noche no se suponía que fuera diferente a las demás. Empezó como la mayoría de las noches en casa, tranquila, sin incidentes y predecible. Pero a veces, es en la quietud de lo cotidiano donde surgen las cosas más inesperadas. Me quedé en la cocina, enjuagando mi taza de café. El leve zumbido de lavavajillas llenaba el silencio. Mamá y papá se habían ido ese mismo día de escapada de fin de semana, sus voces resonaban emocionadas con sus planes al salir. Solo nos quedamos Ryan y yo, no era raro que estuviéramos solos. Llevábamos 3 años viviendo como hermanastros, pero no éramos muy unidos. Nos llevábamos bien, sí, pero siempre había un muro invisible entre nosotros. Existíamos uno al lado del otro, no el uno con el otro. A mí me parecía bien, al menos antes, pero últimamente las cosas se sentían diferentes. No podía precisar cuándo empezó, pero la indiferencia que nos unía se había transformado en algo más intenso. Lo notaba en cómo se quedaba en una habitación un poco más de lo necesario, o en cómo su mirada parecía seguirme incluso cuando yo no lo veía. Me decía que lo imaginaba, pero en el fondo sabía que no. Al dejar la taza en el tendedero, oí el familiar crujido de la escalera. Los pasos de Ryan eran lentos, pausados, de esos que te hacen notar cada paso. Mis hombros se tensaron instintivamente. Para cuando apareció en la puerta de la cocina, apoyado despreocupadamente en el marco, ya estaba nerviosa, no dijo nada de inmediato, simplemente se quedó allí mirándome. Sus ojos tenían esa forma de clavarse en ti, como si buscaran algo que no estaba seguro de querer revelar. Se me aceleró el pulso y odié lo obvio que parecía. «Has estado callado hoy», dijo finalmente, con un tono ligero pero con un matiz que no pude ignorar. Me encogí de hombros, intentando mantener la voz serena. «Solo estoy cansada, supongo». Se adentró en la habitación, atravesando el pequeño espacio que nos separaba. «¿Cansado?», preguntó con una sonrisa sutil pero inconfundible. «Últimamente te has comportado raro». «¿Qué te pasa?». La pregunta me pilló desprevenida. Lo miré de reojo, sin saber qué responder. «No soy yo quien se comporta de forma extraña», repliqué, con un tono más brusco del que pretendía. Ryan rió suavemente, pero no era la risa despreocupada a la que estaba acostumbrado, era baja, casi cómplice. Se acercó, lo justo para que notara cómo su presencia parecía llenar la habitación. El aire se sentía más pesado, más denso, como si estuviéramos al borde de algo que ninguno de los dos entendía aún. «De acuerdo», dijo después de un momento, en voz más baja, «si tú lo dices». Y entonces extendió la mano y cogió un vaso del mostrador. Su brazo rozó el mío y me quedé paralizada. No fue un accidente, estaba segura, pero no me moví. No me aparté. No podía. Ryan no retrocedió de inmediato. Se quedó un rato, tan cerca que pude sentir el tenue calor que irradiaba su piel. Era inquietante, pero no del todo desagradable. Tragué saliva con dificultad, agarrándome al borde de la encimera como si fuera lo único que me mantenía en pie. «¿Estás seguro de que estás bien?», preguntó, con su voz ahora más suave, casi inquisitiva. Asentí rápidamente, evitando su mirada. «Sí, ¿por qué no lo estaría?». Su silencio se prolongó un instante, demasiado largo, y cuando finalmente levanté la vista, sus ojos estaban fijos en mí, fijos e intensos. No era el tipo de mirada que se pudiera ignorar. Era como si buscara algo, como si ya supiera la respuesta pero quisiera que la dijera en voz alta. «Simplemente has estado diferente», dijo, con una leve sonrisa en los labios. Más tenso, solté una risa temblorosa, intentando disipar el peso del momento. «Quizás solo te lo estás imaginando, punto». «Quizás». Su tono denotaba que no me creía, pero no insistió. En cambio, se reclinó un poco, aunque no lo suficiente como para darme el espacio que necesitaba desesperadamente. Me ocupé de limpiar la encimera, cualquier cosa para distraerme de la tensión sofocante de la habitación. Pero por mucho que intentara concentrarme en lo cotidiano, no podía ignorar cómo su presencia llenaba cada rincón, cada respiración. Guión bajo 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 guión.
¿Alguna vez piensas en cómo podrían haber sido diferentes las cosas? Su voz rompió el silencio, con naturalidad, pero con un matiz más pesado. Hice una pausa, con el trapo flotando sobre el mostrador. ¿Cómo es diferente? Dudó, y por un momento pensé que se retractaría. Pero entonces suspiró, apoyándose en el mostrador a mi lado. Como si no fuéramos hermanastros, el corazón me dio un vuelco, las palabras flotando en el aire como un desafío. Me giré para mirarlo, pero su rostro era indescifrable, con la mirada fija en el suelo. ¿Por qué piensas en eso?, pregunté con cautela, mi voz delatando la energía nerviosa que bullía bajo la superficie. Ryan se encogió de hombros, y una pequeña sonrisa burlona volvió a su rostro, aunque no llegó a sus ojos. No lo sé, es solo una idea. Pero no era solo un pensamiento. Lo sentí en cómo lo dijo, en cómo su mirada se posó en la mía un instante antes de apartarla. Había algo tácito en sus palabras, algo que me oprimió el pecho. Estás pensando demasiado en las cosas, dije, más para mí mismo que para él. ¿Lo soy?, preguntó, en voz más baja, casi atrevida. No respondí. No podía. La tensión que llevaba semanas latente entre nosotros parecía estar a punto de desbordarse, y no sabía qué hacer. Mi instinto me decía que debía distanciarme, salir de la habitación y fingir que esta conversación nunca había ocurrido. Pero mis pies seguían clavados en el suelo, como si una fuerza invisible me retuviera allí. Ryan se giró para mirarme de frente, con una expresión más suave, pero sus ojos transmitían algo que no pude identificar. Sabes que eres terrible ocultando lo que sientes, dijo con un tono ligero, pero sus palabras hirientes. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada. ¿De qué estás hablando? Se acercó más, lo justo para que pudiera sentir su aliento rozando mi piel. ¿Sabes exactamente de qué hablo? Lo miré fijamente, con la mente acelerada, cada nervio de mi cuerpo en alerta máxima. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas y sofocantes, y odiaba que tuviera razón. Sabía exactamente de qué hablaba, pero admitirlo era algo que no me atrevía a hacer. Estás imaginando cosas, dije, con mi voz apenas por encima de un susurro. Ryan ni se inmutó. No apartó la mirada. Simplemente se quedó allí, observándome, como si pudiera ver cada mentira que me decía. ¿De verdad?, preguntó de nuevo, con voz más baja, más íntima. No respondí. No podía. Sentía un nudo en la garganta, como si las palabras se hubieran quedado atrapadas allí, negándose a salir. En cambio, me di la vuelta, buscando cualquier cosa, cualquier tarea, cualquier distracción que me ayudara a escapar de aquel momento. Pero antes de que pudiera moverme, la mano de Ryan se cerró suavemente alrededor de mi muñeca. El roce fue leve, apenas un roce de piel, pero me detuvo en seco. Se me cortó la respiración y, por un instante, no pude moverme, no pude pensar. No huyas de esto, dijo en voz baja, con voz firme pero llena de crudeza, de vulnerabilidad. No soy estúpido, y tú tampoco. Tú también lo sientes, ¿verdad? Solté la mano bruscamente, y el repentino movimiento rompió el hechizo que nos había dominado. No sé de qué hablas, dije, con la voz más cortante de lo que pretendía. Pero Ryan no se echó atrás. De hecho, mi reacción solo pareció envalentonarlo. Se acercó un paso más y me encontré retrocediendo instintivamente hasta que mi espalda quedó pegada a la encimera. Puedes mentirme todo lo que quieras, dijo con un tono tranquilo pero firme, pero no te mientas a ti mismo. Negué con la cabeza, con el pánico creciendo en mi pecho. Esto es una locura. ¿Estás loco? Quizás sí, dijo, con una risita socarrona. Pero sé lo que siento, y sé que tú también lo sientes. Sus palabras me dieron un puñetazo en el estómago. Quería negarlo, alejarlo y acabar con esto de una vez por todas, pero el problema era que no se equivocaba. Odiaba que no se equivocara. No puedo, dije finalmente con voz temblorosa. No podemos. ¿Por qué no?, preguntó, y la simplicidad de la pregunta hizo que se me revolviera el estómago. Guión bajo 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 guión. Porque está mal, dije con voz apenas audible. Porque esto, sea lo que sea, no puede pasar.
Lo arruinaría todo. Ryan ladeó la cabeza y su mirada se suavizó un poco. ¿De verdad? ¿O solo tienes miedo? La pregunta me pilló desprevenida y, por un momento, me quedé sin aliento. Porque la verdad era que tenía miedo. Miedo de lo que esto significaba, miedo de lo que nos haría a nosotros, a nuestra familia, a todo lo que habíamos construido desde que nuestros padres se casaron. Pero, sobre todo, tenía miedo de lo mucho que no quería alejarme. ¿No lo entiendes?, dije finalmente con voz temblorosa. Entonces ayúdame a entender, dijo, acercándose aún más hasta que apenas nos separaban 2 centímetros. Podía sentir su presencia, abrumadora e innegable, y por primera vez me di cuenta de lo cerca que estábamos. El corazón me latía con fuerza, tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Quería apartarlo, poner distancia entre nosotros, pero no podía moverme. No podía hacer nada más que quedarme allí, paralizada mientras el mundo parecía reducirse a solo nosotros dos, y luego lo dijo, las palabras que lo cambiarían todo. ¿Qué pasa si nadie se entera nunca? ¿Y si nadie se entera? Las palabras de Ryan flotaban en el aire como un desafío, pesadas e imposibles de ignorar. Sentí una opresión en el pecho, mi respiración se entrecortó, mientras lo observaba, buscando en su rostro cualquier indicio de vacilación. Pero no había ninguno. Su mirada era firme, su expresión indescifrable, y por un instante, el peso de su confianza me aplastó. ¿Te oyes?, dije, forzando las palabras aunque me temblaba la voz. Esto no es algo que podamos ocultar sin más. Ryan se inclinó ligeramente y su voz se convirtió en un susurro. ¿Por qué no? Nadie lo sabría. Solo estamos nosotros aquí. Su comentario me aterrorizó. No bromeaba, no me estaba poniendo a prueba, hablaba en serio, y darme cuenta me dio un escalofrío. Intenté apartarlo, escapar del pequeño y sofocante espacio que habíamos creado entre nosotros, pero su mano se estiró y me agarró el brazo con suavidad. El roce fue firme pero suave, lo suficientemente firme como para dejarme paralizada. Detente, dije con voz temblorosa, aunque no estaba segura de si estaba hablando con él o conmigo misma. El agarre de Ryan se aflojó, pero no lo soltó del todo. Sé que lo sientes, dijo, con un tono más bajo, casi suplicante. Lo noto en cómo me miras. Simplemente tienes demasiado miedo para admitirlo. Claro que tengo miedo, espeté, y las palabras me salieron como un dique. ¿Sabes lo que esto significaría? ¿Qué podría hacerle a nosotros, a nuestra familia? Esto, sea lo que sea, no se trata solo de nosotros. Se estremeció levemente, como si mis palabras le hubieran dolido, pero no retrocedió. En cambio, se acercó, acortando la distancia que ya nos separaba. Tienes razón, dijo en voz baja. No se trata solo de nosotros. Se trata de ti y de lo que sientes. Porque sé que no me lo estoy imaginando. Abrí la boca para discutir, para negarlo todo, pero no me salían las palabras. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo, y la mirada en sus ojos, tan firme, tan segura, me impedía mentir. Ryan, no puedo, susurré, con la voz quebrada por el peso del momento. Esto no. No está bien, entonces ¿por qué no puedes irte? Replicó, con voz tranquila pero llena de una intensidad que me dejó sin palabras. Si esto está tan mal, ¿por qué sigues aquí? La pregunta me impactó como una bofetada, y odié lo mucho que tenía sentido. Odié que pudiera ver a través de mí con tanta facilidad, que me conociera lo suficiente como para preguntarme lo único que no quería afrontar. No lo sé, dije finalmente, con una confesión apenas audible. No sé qué estoy haciendo. No sé qué es esto. La mano de Ryan se deslizó por mi brazo, su tacto se prolongó lo suficiente como para provocarme una descarga eléctrica. No tiene por qué ser nada, dijo, con voz más suave. Podemos ser solo nosotros. Nadie más. Nadie tiene por qué enterarse. El peso de sus palabras me oprimió y, por una fracción de segundo, lo consideré. ¿Y si tenía razón? ¿Y si esto podía quedar entre nosotros, un secreto que nadie tendría que descubrir? La idea era tentadora, mucho más tentadora de lo que quería admitir. Pero entonces la realidad me golpeó de golpe y negué con la cabeza, intentando despejar la neblina que me había nublado la mente. No, dije con firmeza, aunque me temblaba la voz.
No podemos. No puedo. Ryan exhaló lentamente, su expresión se suavizó aunque su mirada permaneció firme. No te pido nada, dijo en voz baja. Solo quiero que dejes de fingir que tú también lo sientes. Sus palabras flotaron en el aire, imposibles de ignorar mientras permanecía allí, atrapada entre el miedo y algo que no podía identificar. No me moví. No hablé. Solo lo miré, con la mente acelerada mientras la línea entre nosotros se difuminaba de maneras que no estaba lista para afrontar. Guión bajo 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 guión. Silencio entre nosotros era ensordecedor. Ryan no se movió, no habló, simplemente se quedó allí, con los ojos clavados en los míos, esperando. El peso de su mirada me oprimía el pecho, como si no pudiera respirar, y las palabras que acababa de decir resonaban en mi mente, implacables. Solo quiero que dejes de fingir que tú también lo sientes. Quería negarlo, reírme y alejarlo, pero no pude. La tensión que había estado creciendo entre nosotros durante semanas, quizá incluso meses, finalmente había llegado a su punto máximo, y no sabía cómo detenerla, o si siquiera quería hacerlo. Ryan, comencé, pero mi voz se quebró. Su mirada se suavizó y se acercó lentamente. Podía sentir el calor que irradiaba, el espacio entre nosotros se acortaba hasta que sentí que el aire mismo estaba cargado, crepitando con algo que no quería nombrar. Está bien, dijo, su voz apenas era un susurro. No tienes que decir nada. Simplemente no me alejes, negué con la cabeza, intentando despejar la niebla de mi mente. Esto no está bien, dije, aunque mi voz carecía de la convicción necesaria. No podemos hacerlo, punto. ¿Por qué no?, preguntó con un tono tranquilo, casi amable. ¿Qué nos detiene, en realidad? Todo, dije, elevando ligeramente la voz, con un tono de desesperación incipiente. Nuestra familia, nuestros padres, esto lo destruiría todo. La expresión de Ryan no cambió. Se mantuvo tranquilo, firme, y de alguna manera eso empeoró todo. No tienen por qué saberlo, dijo en voz baja. Nadie lo sabe. Esto puede quedar solo entre nosotros. Sentí el peso de sus palabras sobre mí, y por un instante, no pude pensar, no pude respirar. La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado denso, y lo único que deseaba era correr, escapar de aquello, fuera lo que fuese, antes de que me tragara por completo. Pero no me moví. No podía. Entonces Ryan extendió la mano, sus dedos rozando mi brazo, y el roce me provocó una descarga eléctrica, aguda y eléctrica. Se me cortó la respiración y odié la facilidad con la que mi cuerpo me traicionaba. «Tienes miedo», dijo con voz suave pero firme. «Lo entiendo. Yo también tengo miedo. Pero eso no significa que esto no sea real. Punto». Susurré, aunque no estaba segura de si le hablaba a él o a mí misma. Pero no se detuvo. Su mano se movió lenta y vacilante hasta que sus dedos se posaron suavemente sobre los míos. El roce fue tan leve, tan simple, pero se sintió monumental, como si cargara con el peso de todo lo que no decíamos. «Dime que me vaya», dijo con voz apenas audible. «Si de verdad quieres que me vaya, solo dilo y me iré». Abrí la boca para hablar, para decirle que se fuera, que acabara con esto de una vez por todas, pero no me salían las palabras. Mi corazón latía con fuerza, mi mente se aceleraba, y solo podía quedarme allí paralizada mientras el mundo parecía reducirse a solo nosotros dos. Ryan se acercó un poco, su rostro a centímetros del mío. «No quieres que me vaya», dijo con voz firme. «Solo tienes miedo». «No sé qué quiero», admití con voz temblorosa. «Es que, no lo sé», él asintió, su mirada se suavizó un poco. «No te preocupes», dijo. «No tenemos que resolverlo todo ahora. Solo déjame estar aquí contigo, solo un momento». Sus palabras rompieron algo dentro de mí, un muro que no me había dado cuenta de que estaba sosteniendo. Sentí que mis hombros se hundían, la tensión de mi cuerpo daba paso a algo más, algo que no podía nombrar, pero contra lo que ya no quería luchar. No lo detuve cuando se inclinó, apoyando su frente suavemente contra la mía. No me aparté cuando su mano se deslizó hasta mi brazo, su tacto cálido y firme.
Y cuando sus labios flotaron a centímetros de los míos, no me aparté. Por un breve instante, el mundo pareció detenerse. Todo el miedo, la confusión, el peso de lo que esto significaba, nada importaba. Éramos solo nosotros, enredados en un momento que ninguno de los dos podía recuperar. Y entonces, sin poder contenerme, acorté la distancia. La unión de los labios fue vacilante al principio, suave e insegura, como si ambos estuviéramos tanteando el terreno. Se sintió surrealista, como si estuviera entrando en la vida de otra persona, en la historia de otra persona. Pero en el momento en que su mano se deslizó hasta mi nuca, acercándome más, todo lo demás se desvaneció. No había miedo, ni dudas, solo nosotros, el peso del momento me oprimía, y aún así no podía detenerme. Su tacto era cálido, firme, asentándome de una forma que jamás creí posible. Cuando finalmente nos separamos, nuestras respiraciones eran pesadas, mezclándose en el silencio que nos separaba. Sus ojos buscaron los míos, y por primera vez vi algo que no me había permitido ver antes: vulnerabilidad. Para él, esto no era solo un momento, no era algo fugaz. Y ahora que, susurré con voz temblorosa, la mano de Ryan se detuvo en mi brazo, su toque ligero pero tranquilizador. Lo solucionaremos, dijo simplemente, como si fuera lo más fácil del mundo. Juntos, pero no era sencillo. No podía hacerlo. Por mucho que quisiera creerle, sabía la verdad. Lo que acabábamos de hacer, lo que habíamos cruzado, no podía permanecer oculto para siempre. Secretos como este tenían una forma de desentrañar. Pero en ese momento, no me importó. No me importaron las consecuencias ni el caos que seguramente vendría. Solo me importaba él, su mirada, cómo me hacía sentir. Por primera vez en semanas, no sentí la necesidad de correr. No sentí la necesidad de esconderme. Y tal vez eso fuera suficiente por ahora. Ryan se inclinó, presionando suavemente su frente contra la mía. Nadie tiene por qué saberlo, susurró con voz suave pero firme. Esto puede ser nuestro. Solo nuestro, no respondí. No tenía por qué hacerlo. Porque en el fondo, sabía la verdad, esto no había terminado. Era solo el principio.